¿Cómo te atreves a servirme esta basura? El plato se estrelló contra el mármol italiano. El CEO escupió la comida con desprecio. ¿Cómo te atreves a servirme esta basura? Elena, la empleada doméstica, cerró los ojos. Necesitaba este trabajo más que el aire que respiraba. Su madre enferma dependía de ella. Las facturas médicas se acumulaban sobre la mesa de su pequeña casa. Había trabajado 16 horas ese día, preparando cada detalle de la cena con el mismo cuidado que ponía en todo. Pero algo dentro de ella se quebró en ese momento. La mansión de 3 pisos, con sus ventanales que daban a la ciudad iluminada, parecía haberse convertido en una prisión. Elena había trabajado allí durante 2 años, soportando comentarios despectivos, exigencias imposibles y la mirada fría de un hombre que parecía haber olvidado que las personas a su servicio eran seres humanos. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Había cruzado una línea invisible. «Señor», comenzó Elena con una voz que no temblaba, aunque su corazón latía como un tambor en su pecho. El CEO la miró con sorpresa. No estaba acostumbrado a que le hablaran después de uno de sus arranques. Sus empleados generalmente bajaban la cabeza y desaparecían en silencio, exactamente como él esperaba. «¿Qué dijiste?», preguntó con voz peligrosamente baja. En sus ojos había una mezcla de incredulidad e ira creciente. Nadie, absolutamente nadie en su casa, se atrevía a hablarle cuando estaba en medio de uno de sus estallidos de furia. Elena levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. «Entiendo que la comida no haya sido de su agrado, y me disculpo por ello. Pero hay algo que usted debe saber sobre este plato que acaba de rechazar». Su voz era serena, casi tranquila, como si estuviera teniendo una conversación normal y no enfrentándose al hombre que controlaba su sustento. El CEO se recostó en su silla de cuero, intrigado a pesar de su irritación. «Habla entonces, pero que sea rápido. Este plato fue preparado por las mismas manos que han cuidado a mi madre enferma durante los últimos 3 años. Estas manos trabajan aquí desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, 7 días a la semana, para poder pagar sus medicamentos. Cada ingrediente que seleccioné hoy fue elegido pensando en ofrecerle lo mejor que podía preparar». El silencio que siguió era tan profundo que Elena podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la esquina del comedor. El CEO abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Algo en la mirada de Elena, en su dignidad tranquila, lo había desarmado completamente. «Puede que usted tenga todo el dinero del mundo», continuó Elena, «pero hay algo que su fortuna nunca podrá comprar. El respeto se gana tratando a los demás como seres humanos, no como objetos que puede desechar cuando le molestan». El rostro del CEO cambió. La arrogancia comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo que no había sentido en décadas: incomodidad genuina. Sus manos, que momentos antes habían arrojado el plato con desprecio, ahora descansaban inmóviles sobre la mesa. «Yo no le pido que me comprenda», dijo Elena, su voz ganando fuerza, «porque para entender el valor del trabajo honesto, primero hay que haber conocido la necesidad real, el miedo de no poder llegar a fin de mes, la angustia de ver sufrir a alguien que amas y no tener recursos para ayudarla. Usted probablemente nunca ha experimentado eso». Por primera vez en años, el CEO no sabía qué decir. Había construido un imperio sobre la base de decisiones rápidas y respuestas contundentes, pero frente a esta mujer, que no tenía nada más que su dignidad, se encontraba completamente mudo. «Mi madre me enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio». Elena hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran. «Hoy usted ha demostrado quién es realmente». Elena se agachó lentamente y comenzó a recoger los fragmentos del plato roto. Cada pedazo de cerámica caía en sus manos con un sonido suave.
Sus movimientos eran deliberados, dignos, sin prisa. No había resentimiento en sus gestos, solo una tristeza profunda por la humanidad perdida del hombre que tenía enfrente. No, la voz del CEO sonó extraña, quebrada. No hagas eso. Elena se detuvo, un fragmento en la mano, mirándolo con curiosidad. El CEO se levantó de su silla. El traje de diseñador que llevaba, que costaba más que 3 meses del salario de Elena, de repente parecía demasiado pesado sobre sus hombros. Se acercó a ella y, para asombro de Elena, se arrodilló. «Yo debería ser quien recoja esto», murmuró. Sus manos, suaves por años de lujo, temblaban ligeramente mientras tocaban los fragmentos afilados. Uno de ellos le cortó el dedo, y una gota de sangre cayó sobre el mármol blanco. Permanecieron así durante un momento que pareció eterno. 2 personas separadas por un abismo de experiencias y circunstancias, unidos ahora por fragmentos de cerámica rota sobre un suelo frío. «¿Sabes qué es lo más terrible?», preguntó el CEO sin levantar la vista. «Que tienes razón. En cada palabra que dijiste». Su voz sonaba diferente ahora, despojada de toda arrogancia. «He pasado tanto tiempo rodeado de personas que me dicen lo que quiero escuchar, que había olvidado cómo suena la verdad». Elena lo observó en silencio. Por primera vez, no veía al CEO despiadado, sino a un hombre roto que se escondía detrás de una fachada de poder. «La verdad es que me he convertido en exactamente el tipo de persona que juré nunca ser». El CEO terminó de recoger los últimos fragmentos y se incorporó lentamente. La sangre de su dedo manchaba la servilleta blanca que sostenía. «Cuando tenía tu edad, trabajaba en una pequeña cafetería para pagar mis estudios. Mi jefe era un hombre cruel que me humillaba constantemente. Cada día juraba que si alguna vez tenía poder, lo usaría para levantar a otros, no para aplastarlos». Se sentó en la silla, pero esta vez no en la cabecera, sino en la que estaba al lado de Elena. «El poder corrompe. Te hace olvidar quién eras antes de tenerlo. Te convences de que la crueldad es fuerza, que el miedo es respeto». Elena lo escuchaba con atención. Había esperado muchas reacciones esa noche, despido inmediato, más gritos, tal vez incluso algo peor, pero no esto. No vulnerabilidad. ¿Cómo es posible que alguien que ha sido tratado tan mal pueda hablarme con tanta gentileza?, preguntó el CEO, mirándola con asombro genuino. «Tendrías todo el derecho de odiarme». Elena suspiró suavemente. «Mi madre siempre me dijo que la amargura es como beber veneno y esperar que la otra persona se muera. Elegí hace mucho tiempo no permitir que las acciones de otros envenenaran mi corazón. Además», continuó, «las personas que lastiman a otros generalmente están sufriendo por dentro. La crueldad no nace de la felicidad, nace del dolor, la inseguridad o el miedo. Cuando alguien me trata mal, trato de preguntarme qué dolor está cargando». El CEO guardó silencio por un largo momento, procesando estas palabras que eran completamente opuestas a todo lo que había aprendido en el mundo empresarial. «¿Y qué dolor crees que estoy cargando yo?». Su voz era apenas un susurro. «Creo que está cargando el peso de haberse perdido a sí mismo en el camino hacia el éxito», respondió Elena sin dudarlo. «Creo que hay una parte de usted que recuerda al joven que trabajaba en esa cafetería, y esa parte está gritando por ser escuchada. La crueldad hacia otros es a menudo crueldad hacia nosotros mismos». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos del CEO, lágrimas que no había derramado en años. «He traicionado todo lo que una vez creí importante. Me convencí de que eso era necesario para tener éxito. Pero mirándote ahora, viendo tu fuerza a pesar de tus dificultades, me doy cuenta de que he confundido el éxito con la supervivencia». Se pasó una mano por el rostro, como si quisiera borrar años de comportamiento que lo avergonzaba. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona? No es solo tu valentía para enfrentarme, es tu capacidad de mantener tu humanidad intacta a pesar de todo. Yo perdí la mía hace años, convenciéndome de que era el precio del éxito. La verdadera fortaleza no viene de lastimar a otros,
dijo Elena suavemente, sino de mantener nuestros valores cuando es difícil hacerlo. Podemos perder todo en la vida, dinero, posesiones, oportunidades, pero mientras mantengamos nuestra integridad, siempre tendremos algo valioso. El CEO asintió lentamente, como si cada palabra de Elena estuviera reorganizando algo fundamental en su comprensión del mundo. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. Las luces parpadeaban allá abajo, cada una representando una vida, una historia, una persona con sueños y luchas que él había olvidado cómo ver. «Quiero hacer algo», dijo de repente, volviéndose hacia Elena con una determinación que no había sentido en años. «Quiero compensar no solo lo que te hice hoy, sino años de comportamiento similar. Quiero usar mi posición para levantar personas en lugar de aplastarlas. ¿Me ayudarías?». La propuesta sorprendió a Elena. No necesita mi ayuda para recuperar su humanidad. Ya la ha demostrado al disculparse, al arrodillarse a recoger esos fragmentos, al permitirse ser vulnerable. La humanidad no se pierde para siempre, simplemente a veces se esconde. «Pero puedo decirle esto», continuó, «la redención no es un evento único, es una práctica diaria. Cada interacción que tenga de ahora en adelante es una oportunidad de elegir la compasión sobre la crueldad. La pregunta no es si puede cambiar, sino si elegirá hacerlo cada día». El CEO se acercó a Elena y extendió su mano, no como un jefe a un empleado, sino como un igual a otro. «Elena, quiero ofrecerte algo más que una disculpa. Mi empresa necesita personas con tu integridad y tu sabiduría. No como empleada doméstica, sino como consultora de recursos humanos. Ayúdame a crear un ambiente donde la dignidad humana sea el valor más importante». Elena miró la mano extendida, procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. La noche había comenzado con humillación y ahora estaba frente a una oportunidad que nunca había imaginado posible. «Acepto», dijo finalmente, estrechando su mano, «pero con una condición, que esto no sea sobre mí recibiendo caridad, sino sobre trabajar juntos para crear un lugar donde otros no tengan que pasar por lo que yo experimenté hoy. Que esto sea el comienzo de algo más grande que nosotros dos». Esa noche Elena regresó a su pequeña casa con una mezcla de emociones que apenas podía procesar. Su madre, débil pero alerta, notó inmediatamente que algo había cambiado. «Cuéntame todo», le pidió desde su cama. Elena se sentó a su lado y relató cada detalle de la confrontación, de la transformación del CEO, de la oportunidad que había surgido del momento más humillante de su vida. Su madre tomó las manos de Elena entre las suyas. «Siempre supe que tu corazón te llevaría a lugares extraordinarios, no porque busques la grandeza, sino porque nunca has perdido tu capacidad de ver la humanidad en otros, incluso cuando ellos la han perdido en sí mismos». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Elena, lágrimas de alivio, de esperanza, de gratitud por tener una madre que le había enseñado que la dignidad no dependía de las circunstancias, sino de las elecciones que hacemos cada día. Mientras tanto, el CEO pasó esa noche despierto en su estudio, mirando el corte en su dedo, que ahora llevaba una pequeña curita. Era un recordatorio físico de algo mucho más profundo que se había roto y comenzado a sanar en su interior. Tomó un cuaderno y comenzó a hacer una lista de todas las personas a las que había tratado mal a lo largo de los años. La lista era más larga de lo que esperaba. Empleados humillados, competidores aplastados innecesariamente, subordinados cuyas ideas había robado sin reconocimiento. Cada nombre pesaba en su corazón como una piedra, pero por primera vez en décadas sentía que podía hacer algo al respecto. A la mañana siguiente comenzó lo que más tarde llamaría su tour de redención. Contactó a cada persona en su lista, no para ofrecer dinero como solución rápida, sino para reconocer el daño causado y pedir perdón genuinamente. Algunos colgaron el teléfono,
Otros escucharon con escepticismo, pero muchos, sorprendentemente, respondieron con una gracia similar a la de Elena, como si hubieran estado esperando ese momento durante años. 3 meses después, la empresa del CEO había comenzado una transformación que sorprendía a todos en la industria. Elena, ahora oficialmente directora de Bienestar Humano, había implementado cambios que parecían revolucionarios, pero que eran simplemente aplicaciones del respeto básico. Los empleados ya no trabajaban hasta el agotamiento. Se habían establecido horarios razonables, programas de apoyo para quienes cuidaban familiares enfermos y canales de comunicación donde las personas podían expresar preocupaciones sin miedo a represalias. La cultura de miedo había sido reemplazada por una cultura de respeto. La productividad no disminuye cuando tratas a las personas con dignidad, explicaba Elena en una reunión con otros ejecutivos que habían venido a aprender de los cambios. De hecho, aumenta cuando los empleados sienten que son valorados como seres humanos completos. Los números respaldaban su filosofía. La rotación de personal había caído dramáticamente. La satisfacción del cliente había alcanzado niveles récord. Y las ganancias, contrario a lo que muchos predijeron, habían aumentado significativamente. Resultaba que las personas felices y respetadas trabajaban mejor, más creativamente, con más compromiso. El CEO asistía a estas reuniones, pero ahora escuchaba más que hablaba. Había descubierto que tenía mucho que aprender de las personas que antes había considerado simplemente como recursos para usar. Elena le había abierto los ojos a un mundo que había existido siempre a su alrededor, pero que él había sido demasiado ciego para ver. Una tarde, después de una reunión particularmente exitosa, el CEO se acercó a Elena en su oficina. ¿Sabes lo que más me asombra de todo esto?, le preguntó. No es solo que hayas transformado nuestra empresa, sino que me hayas ayudado a redescubrir la alegría en el trabajo. Durante años, el éxito se sentía vacío. Ahora, venir aquí se siente como participar en algo que realmente importa. Elena sonrió. Eso es, porque ahora está conectado con el propósito real del trabajo, que no es solo generar ganancias, sino crear valor en las vidas de las personas. Cuando hacemos eso, las ganancias siguen naturalmente. 6 meses después del incidente, Elena y el CEO establecieron una fundación dedicada a apoyar trabajadores en situaciones vulnerables, especialmente aquellos que cuidaban familiares enfermos mientras mantenían empleos demandantes. La fundación proporcionaba apoyo financiero, programas de desarrollo profesional y, más importante, una red de apoyo emocional. La madre de Elena, cuya salud había mejorado significativamente gracias a los mejores tratamientos que ahora podían costear, se había convertido en una figura inspiradora para muchos beneficiarios de la fundación. Visitaba las oficinas regularmente, compartiendo su propia historia de lucha y resiliencia. Mi hija siempre tuvo un corazón grande, les decía a los visitantes. Pero lo que la hace especial es su fortaleza. Es fácil ser bueno cuando la vida es fácil. Es mucho más difícil mantener la bondad cuando la vida te prueba. Esa es la verdadera medida del carácter. El CEO, que ahora dividía su tiempo entre la empresa y la fundación, había descubierto una pasión por el servicio que transformaba todo su sentido de propósito. Elena me enseñó que el poder verdadero viene de la capacidad de servir y elevar, no de controlar o dominar, explicaba a otros ejecutivos que buscaban su consejo. 1 año después del incidente, la historia de Elena y el CEO había trascendido el ámbito empresarial. Los medios la habían cubierto, no como un escándalo, sino como un ejemplo de transformación genuina. Universidades invitaban a Elena a hablar, empresas querían replicar el modelo y personas comunes encontraban inspiración en su historia. Pero para Elena, lo más significativo eran las cartas que recibía semanalmente.
cartas de empleados que habían encontrado el valor para defender su dignidad en sus propios trabajos, cartas de personas que habían decidido responder con gracia en lugar de ira cuando fueron maltratadas, cartas de ejecutivos que habían comenzado a examinar su propio comportamiento y hacer cambios. Cada una de estas cartas me recuerda que los momentos pequeños importan, le decía Elena al CEO mientras leían algunas juntos en la oficina de la fundación. Esa noche en tu casa fue un momento pequeño en el gran esquema de las cosas, pero las ondas que creó siguen expandiéndose. El CEO asintió pensando en su propio viaje. Me pregunto cuántas oportunidades perdí a lo largo de los años. Cuántas personas como tú cruzaron mi camino y yo estaba demasiado ciego para verlas. Cuántas lecciones perdí porque estaba demasiado ocupado imponiendo mi voluntad en lugar de escuchar. No puede cambiar el pasado, respondió Elena, pero puede honrarlo aprendiendo de él. Cada error del pasado se convierte en sabiduría para el futuro si lo permitimos. Los años siguientes trajeron un crecimiento exponencial del movimiento que habían iniciado. Elena y el CEO escribieron libros compartiendo sus experiencias y lecciones aprendidas. La fundación se expandió a múltiples estados, ayudando a miles de trabajadores vulnerables. Influenciaron cambios en políticas laborales, establecieron programas educativos y crearon redes de apoyo que transformaban vidas. Elena fue invitada a universidades prestigiosas para enseñar sobre dignidad laboral. El CEO implementó programas donde ejecutivos trabajaban temporalmente en posiciones básicas para comprender las realidades de sus empleados. Juntos testificaron ante legisladores, ayudando a aprobar leyes de protección para trabajadores en varios estados. Pero no todo fue fácil. Elena recibió una carta de una mujer mayor que había sido empleada doméstica durante 30 años. Usted me enseñó que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra dignidad, terminaba la carta. Tengo 62 años y finalmente aprendí a valorarme. 62 años esperando permiso para ser tratada como un ser humano, murmuró el CEO al leer la carta con lágrimas en los ojos. Por eso seguimos, dijo Elena firmemente. Por cada persona que todavía está esperando, que todavía cree que tiene que aceptar el maltrato porque no tiene opciones. El CEO había continuado su propia transformación. Vendió 2 de sus mansiones y donó las ganancias a causas sociales. Conducía un auto modesto. Había dejado de frecuentar los círculos exclusivos donde el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria. Sus viejos amigos decían que había cambiado demasiado. Él lo consideraba un cumplido. He perdido amigos, le confió a Elena una tarde, pero he ganado algo mucho más valioso. He ganado la capacidad de dormir tranquilo por la noche, sabiendo que estoy usando mi vida para algo que importa. 9 años después del incidente, la madre de Elena comenzó a declinar nuevamente. Esta vez no era una enfermedad tratable, sino simplemente el peso de los años. Elena redujo sus compromisos para pasar más tiempo con ella. No tengo arrepentimientos, le dijo su madre una tarde soleada. Pensé que había fracasado porque no pude darte una vida más fácil, pero ahora veo que esas experiencias te moldearon en quien eres. Te dieron la empatía y la fortaleza para hacer el trabajo que haces. Mamá, tú no fracasaste, respondió Elena, tomando la mano frágil de su madre. Me diste valores, me enseñaste a mantener mi dignidad sin importar las circunstancias. Me mostraste cómo amar sin perder mi fuerza. Eso es un regalo que multiplicaré durante el resto de mi vida. Su madre sonrió. Entonces mi vida tuvo propósito. Eso es todo lo que cualquier madre puede pedir. Unas semanas después, rodeada de Elena y de las muchas personas cuyas vidas había tocado indirectamente a través de su hija, la madre de Elena falleció en paz. El funeral fue una celebración de una vida vivida con dignidad, a pesar de las dificultades. El CEO asistió, sentándose discretamente en la parte de atrás. Después, se acercó a Elena.
Tu madre me enseñó algo que nunca olvidaré, le dijo. Me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en el legado de amor y valores que dejamos. Ella era más rica que yo jamás seré. Elena abrazó al hombre que una vez había sido su peor pesadilla y ahora era uno de sus aliados más cercanos. Ella habría estado orgullosa de ver en quién te has convertido. Siempre creyó en la capacidad de las personas para cambiar. 15 años después del incidente que había cambiado todo, Elena se encontró de regreso en el centro comunitario que había sido la mansión. El CEO había vendido la propiedad hacía años y los nuevos dueños la habían transformado en un espacio dedicado a programas de capacitación laboral. Se sentó en el jardín donde una vez había trabajado hasta el agotamiento. El jardín ahora era un espacio de meditación para los estudiantes del centro, un lugar donde podían encontrar paz en medio del trabajo duro de reconstruir sus vidas. El CEO la encontró allí. Ahora caminaba más lento, su cabello completamente gris, pero sus ojos brillaban con una paz que no había tenido 15 años atrás. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, le preguntó, sentándose en el banco junto a ella. No es que tu vida cambió o que mi vida cambió. Es que aprendimos que el cambio es siempre posible, que nunca es demasiado tarde para elegir quiénes queremos ser. Elena sonrió, mirando el jardín donde todo había comenzado. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué?, preguntó el CEO, sorprendido. Por estar dispuesto a cambiar, por tener el valor de enfrentar tus errores, por usar tu poder para levantar a otros en lugar de aplastarlos, por demostrar que la transformación es posible. Yo debería agradecerte a ti, respondió, por verme como más que mi peor momento, por tener la compasión de darme una oportunidad de redención. Se sentaron en silencio por un momento. Dos personas cuyas vidas habían sido irrevocablemente entrelazadas por una noche de conflicto que había florecido en década y media de trabajo transformador. ¿Qué sigue?, preguntó finalmente el CEO. Elena miró hacia el futuro, hacia todo el trabajo que aún quedaba por hacer. Seguimos adelante, respondió. Seguimos eligiendo la dignidad, seguimos luchando por la justicia, seguimos creyendo que otro mundo es posible. Porque mientras haya personas dispuestas a hacer esa elección, hay esperanza. Y en ese jardín donde todo había comenzado, rodeados por flores que habían sobrevivido inviernos y florecido nuevamente cada primavera, Elena y el CEO renovaron su compromiso con el trabajo que nunca termina, el trabajo de construir un mundo donde cada persona sea tratada con la dignidad que merece. La historia, que había comenzado con un plato roto, había florecido en un movimiento que tocaba millones de vidas. Y aunque Elena sabía que su propia historia eventualmente sería olvidada, también sabía que los valores que representaba continuarían mucho después de que su nombre fuera olvidado, porque al final no se trataba de Elena o del CEO o de cualquier individuo. Se trataba de la verdad fundamental de que cada persona merece ser tratada con respeto, cada vida tiene valor, y que todos tenemos el poder y la responsabilidad de crear el mundo que queremos ver, una elección a la vez.